é que o povo nos diz que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força que se vê. Bienvenidos a bordo. Otra emisión, compañero Javier García. Muchas novedades, como dicen en todos los programas, pero acá son ciertas. Y lejos de esos debates personales, egocéntricos, que tienen todavía Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei, que se divierten yendo a la televisión para que la gente crea que realmente entre ellos... Para polemizar, antagonizar. Exacto. Y los canales suman rating. Vamos con relación a Cristina, sí, al acto de mañana. Mañana se cumplen 50 años de la muerte del general Juan Domingo Perón, y la muchachada peronista, sobre todo la bonaerense, decidió recordarlo un acto en la Quinta de San Vicente, donde dicen, ahí en una época Perón vivió con Evita, creo. ¿Dónde están sus restos ahora? Sí, que ahí le enseñaba a hacer la mayonesa, o aprendió a hacer la mayonesa, pero no sé, parece que la hacía él solo. Pero es interesante el lugar porque hasta hace poco tiempo, no mucho tiempo, eso era un desastre. Sí, se denunciaba incluso el mal estado en el que estaba. No, mal estado, no, era una cueva el abandono, de ratas. Sí, el abandono. Abandono. Y eso que había plata para eso, pero alguien se la fumó. Mientras tanto crecían los yuyos, la humedad, era una calamidad. No iban de peregrinaje los dirigentes peronistas, como ahora van a hacer más bien lo esquivaban. De hecho, bueno, vamos a hablar de eso, pero Cristina nunca habló de bien de Perón. No. Y ahora da reportajes. ¿Por qué no terminar esto otro? Porque hay un detalle. ¿Quién puso la plata para mejorar esta casa de Perón, esta quinta de Perón, de la provincia de Buenos Aires? Un hombre muy cuestionado, un hombre muy interesado en el sexo, pero también en Perón, que fue el Insaurralde. Martín Insaurralde. Fue el que mejoró la quinta. Y por lo menos no mejoró nada él especialmente, pero parece que canalizó fondos para eso. Para que se mejorara. Exacto, donde va a ir mañana Máximo Kirchner y el gobernador Axel Kicillof. Lo organiza Axel Kicillof. Convocaron al peronismo y se confirmó, por lo menos en principio, la presencia de Máximo Kirchner. Hubo una reunión de Axel Kicillof con Cristina. Parece que hubo una especie de tregua en la cual va a haber una foto de unidad entre este enfrentamiento que había en la provincia de Buenos Aires sobre todo, y donde van a estar las primeras figuras del kirchnerismo, todos juntos para la foto. Bien, ahora, yo no sé si Cristina alguna vez fue a ese lugar, porque la verdad que Cristina sobre Perón me parece que sabe bastante poco. Claro. Y si nos remitimos a un video que tenemos a mano, fíjense ustedes lo que reconoce y confiesa Cristina. Es que cuando venía para acá y pensaba, ¿no? Ayer, Perón, y me vine con un libro que me acuerdo que Néstor, cuando era joven y lo conocía, andaba a todos lados con el manual de conducción política. Lo tenía totalmente. Yo la verdad que mucho no lo leía Perón. A mí, yo más que nada lo observaba a Perón, porque a los políticos no hay mirar tanto lo que dicen o lo que escriben, hay que mirarlos lo que hacen. Es una cosa que siempre acostumbro a hacer, pero ¿Viste, Javier, que ella no lo leyó a Perón? Ella reconoce no haberlo leído. Julio Bárbaro decía que ella no lo leía a Perón. Pero tiene opinión sobre Perón, sin haberlo leído. Sí. Raro eso, porque admiraba, en cambio, a Evita, que nunca debe haber escrito una línea. Se reconocía evitista. De hecho, ella misma en su propia biografía, y ha contado varias veces que ella eligió la boleta de Abelardo Ramos cuando competía con Perón. Exactamente. Bueno, no competía directamente con Perón, pero bueno, era opción a Perón dentro del mismo espacio. Era una interna, vendría a ser. No, una colectora. Una colectora era más bien el Colorado Ramos, que después de esa elección se pudo comprar un auto, me acuerdo, gracias a Perón, a acompañarlo a Perón. Simpaticísimo lo de Ramos, que la historia argentina en general no suele recordarlo con intensidad. Y los peronistas usan bastante de lo que les dijo e hizo Ramos, que el único premio que tuvo fue después haber aceptado ser embajador en México. Y si querés te cuento que Cristina, ahora se cumplen 50 años, pero Cristina cuando se cumplieron 40 años, era presidenta de la República Argentina
y no lo homenajeó a Perón. Hizo una especie de homenaje conjuntamente con Irigoyen. El homenaje se llamó a los líderes populares latinoamericanos del siglo XX. Ahora esta peronista de primera hora, sí, que reivindica la figura de Perón y da un reportaje específicamente sobre Perón. Bueno, ni siquiera le hizo un homenaje a Perón, y no es que no hacían homenajes, porque 2 años antes, también ella presidenta, a Evita lo homenajearon en todo el país, a lo largo y ancho. Ya dio un discurso en José C. Paz, cuando se cumplieron los 60 años del fallecimiento de Evita. Las claras preferencias que tenía Cristina sobre Evita por sobre Perón, claro, que pero ahora... eran más bien hormonales, emocionales, Sí. porque si no leyó a ninguno de los dos, y si solo se nutrió de algún libro, seguramente de Sí, Hernández emocional. Arregui, es medio raro todo lo de Cristina. Mucho más aparte, por 2 cuestiones. Ella en realidad lo odiaba a Perón. Sí. Lo cuenta el propio Cafiero, creo que hay un libro del Tata Joffre. Sí, hay una anécdota de Cafiero, ¿Cómo era? la cuenta el propio Tata Joffre, que una vez fue Cafiero a pedirle plata para un monumento a Perón, ahí cerca de la Casa Rosada, y que la respuesta de Cristina fue: para ese viejo de mierda ni un peso. Bueno, y en cambio sí adoraba a Evita, que merecerá ser adorada o no, pero nunca entendió, quizá por no haberlo leído a Perón, que es lo más grave de todo esto, lo que era Evita para Perón. Porque Perón fue el inventor de Evita. Evita fue producto de Perón. Y no es una cuestión que estamos destripando nosotros en este momento. Esto se lo confesó Juan Domingo Perón al señor Tomás Eloy Martínez, un periodista que ya está muerto, que escribió innumerables no, pero unos cuantos libros vinculados todos al peronismo, gran periodista, gran amigo, donde Perón le dijo: no se equivoque, señor Martínez o Tomás Eloy, Evita fue un producto mío. Claro, por eso Cristina debe pensar que Perón era un machirulo. Claro, de hecho alguna vez esbozó alguna teoría al respecto. Exacto, que viene a ser como que era un machirulo también Néstor, sí, porque en última con la instancia fórmula presidencial. Néstor le regaló a Cristina la presidencia de la Y nación. si te fijas, este homenaje que le van a hacer mañana en San Vicente, todas las provincias de Buenos Aires, y la unificación peronista, Cristina, que dio un reportaje para hablar del peronismo, nos hace acordar esta frase también de Julio Bárbaro, que decía: el peronismo es un recuerdo que da votos. Exacto. Bueno, hoy estuvo ella con, vamos a permitirnos un chiste, sobre todo con alguien que hace muchos chistes, el cómico o el novio de Lali. periodista que, claro, que no se llama Pedro Rosenblatt. No, ahora lo llaman Pedro Espósito. Claro, sí, está bien, está muy bien. Habla de la apertura de la integración. Bueno, paramos con todo este revival sobre el peronismo y vamos a las cuestiones quizá más actuales, para no decir más serias, que va a tener este programa. Porque este programa va a hablar de todo el tema quizá de Perón, del peronismo, de la ley de bases, sí, del pacto que va a haber el 9 de julio, pero también vamos a observar algunas cuestiones. Primero, el primer punto, Javier, es que ha pasado casi sin que nadie lo advirtiera o que se advirtiera mínimamente una enorme crisis que no es producto de la oposición con el gobierno ni del gobierno con la oposición. Sí. Es una crisis interna. Como todo el mundo sabe, hay un conflicto de mujeres siempre dentro de la administración Milei que superpobló de damas, es el que más tiene, de damas empoderadas en su gobierno. No solo son empoderadas, sino que son un poco conflictivas. El caso es que se ha generado una crisis militar. Sí. De la cuantía no podría decirlo, pero es una crisis militar que en los últimos 15 años, 20 años en la Argentina no ha habido. Y registra algunas cuestiones importantes. La señora Victoria Villarroel, ¿qué decidió? Decidió congelar 6 ascensos. Más que congelar, los rechazó. Sí, los tachó 6 de la ascensos de su propio gobierno. Claro, había una lista. 7. Milei y Petri enviaron una lista con 309 ascensos militares, de los cuales cuando el Senado los trató llegaron con 7 menos, porque la señora Villarroel los tachó, no los puso a consideración de la Cámara. Bueno, pero el tema principal es que esos 7 ascensos, primero que son ascensos de una categoría superior, no lo consultó con Milei. No.
Tampoco se lo dijo al ministro de Defensa. A Petri. Pequeño detalle. Hizo votar en contra de lo que dice su gobierno. Algunos dicen que ella está tan ofendida porque Milei no le da, Milei y Karina Milei. Claro, era una cartera que ella iba a manejar, que tenía prometida defensa, le habían prometido que iba a estar bajo su y ahora no la dejan influencia. Ni siquiera asistir a ciertas funciones vinculadas al gremio castrense, que provocó esta situación en combinación, en alguna medida, con la única senadora que tiene Rodríguez Larreta, Tagliaferri. La señora Tagliaferri. Raro todo esto, desenlace que nadie por el momento conoce. Nadie se atreve a decirlo. Hay una explicación oficial. No, las explicaciones oficiales en este programa no se aceptan. Pero bueno, hay una explicación oficial que dicen que es nombre por nombre, que tienen particularidades cada Javier, uno de estos nombres y que van a salir. Te corto la palabra. Que van a salir. Es muy sencillo. Acá hay un problema con uno de las más fuertes personas que manejan el ejército, el señor Preti. Sí. Que no es... No, es Preti, no Petri. Exacto, el señor Preti, que la señora Villarroel ha decidido protegerlo, que tenga mayor libertad, sí, que no tenga poder. Controles, ni que lo miren sus compañeros más fuertes. Esto es típico de las operaciones militares del pasado. No sé cómo van a seguir ahora. Insisto, Milei, que no distingue un almirante de un general, no estaba enterado de este asunto. El señor ministro de Defensa tampoco, quizá porque se estaba cambiando de ropa. Es un tema a tomar en cuenta y lamentablemente se vuelven a épocas, digamos, no deseables que hubo en la historia argentina. El otro tema asume Sturzenegger. ¿Vos tenías algo sobre eso? Según Milei ya anunció, lo anunciaron hace un mes a Sturzenegger, pero sí Milei confirmó que esta semana sí nombraría a esta especie de ministro modernizador o desregulador, que primer tarea que tendría sería una famosa ley, una llamada ley hojarasca, que es como sacar todas las legislaciones no vigentes que no se utilizan, que están en desuso y demás. Bueno, primero barrer con todo eso. Y lo que dicen sectores del gobierno es que a Sturzenegger lo agarró la kriptonita, porque hace un mes venía como un superministro, el hombre que iba a encargarse de las privatizaciones y demás, y después de la ley de bases, donde casi no quedaron empresas para privatizar, o las más importantes fueron retiradas por el propio gobierno, y por estos conflictos de competencias que tenía con Toto Caputo y que Milei apoyó fuertemente a Toto Caputo diciendo nadie le toca el culo a Caputo, bueno, le dejaron este ministerio que vamos a ver esta semana cómo terminó conformado, pero que va a encargarse en una primera etapa de esta ley hojarasca, es correr un poquito los yuyos. ¿No va a tener ninguna participación Sturzenegger en la confección del presupuesto? Porque acá, después del episodio este de la ley de bases, donde con una sola Cámara, la de Diputados, se impuso una ley. Sí. Se impuso una ley. La votaron las dos cámaras. Sí, bueno, pero hubo una que me parece que entraron... Que primó sobre la otra. Entraron como chorlitos, en particular los peronistas. Sí, pero es cierto que la Cámara, las dos votaron la ley de bases. Sí, sí, pero los peronistas pusieron una serie de modificaciones que no se van a cumplir. La Cámara de base no la tomó, la Cámara de Urgencia no la tomó. Tomemos ese dato para la presentación del presupuesto, porque si también viene con un articulado multitudinario, que para eso Sturzenegger es un experto, y finalmente la cuestión queda congelada, la forma del tratamiento del presupuesto, del futuro presupuesto, no va a funcionar. En consecuencia va a regir el presupuesto del 2022. Claro. O sea que si Milei se ha tenido que poner las barbas en remojo por una mayoría contraria a sus intereses políticos y económicos, ahora la mayoría opositora también va a tener que ponerse en esa situación. Con este nuevo precedente. Exacto, porque hay situaciones inclusive que desconocíamos o desconocemos. Por ejemplo, con la insistencia esta de la Cámara de Diputados, por la cual todo lo que reformó, gran parte de lo que reformó el Senado no se va a cumplir, insisten diputados en que los jueces, empleados públicos fundamentalmente de la provincia, el personal del Estado, que desde el 2018 tiene que pagar ganancias y que en realidad no pagaba ganancias, porque se había armado una picardía, que ahora la vamos a explicar, ahora van a tener que pagar.
Y desde el mes próximo, más allá de las apelaciones judiciales que haya, convengamos que van a tener un ingreso reducido en un 30% como mínimo, sobre todo los jueces. Porque hasta este momento lo que pasaba era que se aceptó la norma, la ley por la cual los jueces a partir del 2018 iban a pagar ganancias. Los nuevos, los que eran sí, nombrados obvio, a partir los del otros no. ¿Cuál es la vuelta que encontraron? Pagaban ganancias por un básico. Pero después había infinidad de adjuntos Sí, no a ese remunerativos. salario, Claro. no remunerativos. Entonces, nunca daba la cifra para pagar ganancias, o daba muy poco. Se compensaban la mínimo. pérdida que tenían. Exacto. Ahora van a tener que pagar por el ingreso total. En fin, casi una cuestión de casta, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que Milei dijo que antes de subir un impuesto se cortaba un brazo. Exacto. Tenemos un invitado. Un invitado, un de lujo. Todos los invitados son un Son lujo. todos de lujo. Así Un que, invitado internacional. Pongamos las categorías. Lo que sí es algo más que un lujo en su rubro. Claro. En su rubro, que en un mundo de especializaciones, de segmentos, este hombre es quizá el más conocido, el más respetado y popular de la Argentina. Nos estamos refiriendo a Jaime Durán Barba. Él va a estar esta noche acá y quizá nos sirva para desentrañar parte de lo que va a pasar a partir de mañana en la Argentina. Porque mañana no está solo el aniversario del 50 aniversario de la muerte de Perón. Mañana también operan los mercados. Y la reacción sobre la conferencia de prensa que dieron Caputo y Bausili con esta segunda etapa o segunda fase Sí. anunciada por el gobierno. Segunda de Milei. fase que nadie sabía que estaba en marcha ni que estaba en la cabeza, que solo es producida por la emergencia de tener conflicto con el Fondo Monetario, porque siempre tenés un conflicto al que le pedís cuando pedís plata. Entonces, para que te den plata, te piden infinidad de cuestiones en orden. Conflicto con el campo, que vive acumulando silos para no realizar para no- Esperando la devaluación. esperando la devaluación, y otros sectores, también los bancos, en fin, infinidad de gente que está esperando que el gobierno devalúe y el gobierno insiste en que no va a devaluar. Pero veamos mañana si los mercados acompañan a Milei o van en contra de Milei, como están actuando Sí, sí, con cierta expectativa. en los últimos 10 días, donde no se retiran, dicen que todo el proceso de Milei es muy bueno, pero por el momento más plata no vamos a poner. Javier, mientras tanto, se vive peleando con mucha gente. Ahora, esta Claro. semana sumó 5. Esta semana sí, agregó enemigos, en realidad algunos que ya vienen, como por ejemplo Axel Kicillof, que siempre todas las semanas se suma, pero esta semana se peleó con Fopea, porque hubo una agresión. Es una organización periodística. Que nuclea periodistas, porque hubo una agresión a un periodista en una marcha de izquierda que fue a quejarse por la ley Bases, y Milei reprochó que el foro de periodistas no repudió la agresión a un periodista porque decían que era un youtuber libertario, que es una provocación ir a una marcha de izquierda siendo un reconocido periodista o no lo consideran ni siquiera periodista. Bueno, Milei le pareció vergonzosa la actitud. Perdón, el gobierno trató de establecer una medida verdaderamente impensada en alguien que quiere desregular todo. Sí. Quiere que haya una matrícula, que los periodistas sean, bueno, alguna vez fueron así. Sí, bueno, en realidad quiso retomar una vieja ley, una vieja normativa, Pero, una por vieja favor, regulación. Javier, no lo veo a Sturzenegger No, claro. planteando requisitos de estas características. Eso sería parte de la hojarasca que habría que sacar. ¿Cuál es el imbécil del gobierno que propuso eso? No lo sabemos, porque el gobierno realmente hay cuestiones que no comunica. Esta es una de ellas. Sigamos. Tenemos Fapeo, pasalo rápido. Bueno, después tenemos con Lula, que volvió a su nuevo Reinicia. capítulo de una Sí. discusión. ¿Qué más? Tenemos también a los economistas, volvió a referirse a los economistas, a los que fallan siempre, esta cuestión de la devaluación. No lo llamó egipcios esta vez, la verdad que la semana pasada había sido egipcios, esta vez fueron los economistas en general, a los pifiadores. Perdón, la única egipcia que hubo en la Argentina fue Cristina. Arquitecta. Arquitecta Arquitecta egipcia. Así egipcia. que se tiene que cuidar Milei con Ahí las tenés, cosas. ahí tenés un Cuando- punto en común, ahí tenés la foto de Milei como egipcio y Cristina, que era una antigua faraón por la Le construcción. queda bien eso a Milei, ¿no? Sí. No, ese pero es. me gusta más
El egipcio ahora... El egipcio así, ¿no? Sí, sí, falta al revés el otro, pero está bien. Me sale medio Ese raro. es más como Karate Kid el que estás haciendo, pero... ¿Te parece? Sí. Sí, no sé. A ver si me miro bien. Soy medio drag queen, ¿no? Sí, sí, bueno, está, hoy en día Sí, es válido. me faltan los tacos altos, pero... bueno, ¿quién nos quedaba alguno más, No, Javier? no, estamos los 5 que dijimos de esta semana, ¿no? Sí. Va cambiando todo. Sánchez esta semana lo perdonó. Está bien. Hay un dato importante para Milei que ocurrió en Europa. Hubo un triunfo de lo que se llama la extrema derecha o el centro derecha en Francia. Se desmoronó totalmente Macron. Ganó una mujer, Marine Le Pen. Y al margen de que ella comulga con Milei, que es parte de ese movimiento que se advierte en Europa a favor del pensamiento de Milei, que no es exclusivo de Milei, pero que Milei parece ser el emblema de esa conducta política. El dato interesante es que las mujeres políticas de Europa, tipo Díaz Ayuso, Sí, Meloni sobre todo, y Le Pen, están muy entusiasmadas con Milei. Vos decís que tienen cierta debilidad con Milei, un trato especial. O que él tiene un atractivo que ni vos ni yo tenemos para capturar el interés de algunas mujeres. Sí, bueno, Ayuso lo premió en la Comunidad de Madrid, ¿no? Le dio hasta un premio, una medalla. Sí, hay dos datos, cuestiones que nos quedaron pendientes. Uno, Javier, es la enorme repercusión que tuvo el programa anterior, la asistencia de Demian Reidel, el jefe de asesores del compañero Milei, que vino a hablarnos sobre el tema de la inteligencia artificial, que es en lo que se está ocupando el gobierno. Y quisimos rescatar algo de esa entrevista, porque es una definición. Es el que le acerca a los grandes gigantes tecnológicos. ¿Te acordás que Milei fue a Silicon Valley y demás? Exacto. Con él se sacó la foto, consiguió porque anunciaron que va a tener, Argentina va a ser, o quiere ser, el cuarto polo de inteligencia artificial del mundo. Ahí está. Veamos lo que nos dijo con relación a esta especie de pasión nueva de Milei por la inteligencia artificial, el intérprete o la persona que está a cargo de ese proceso para la Argentina. Un hombre que, les insisto, tiene una serie de récords en su carrera profesional, es físico, economista, doctorado en Harvard, doctorado en Chicago. También tiene algunas características parecidas, excéntricas a las de Milei, pero bueno, no entramos en esa. Otro día les explico por qué lo llaman Satanás. Y nos decía esto. ¿No enganchaste a Milei con este tema? Porque hace 2 años por ahí, ¿no? Sí. Javier nunca hablaba de esto. Mira, el presidente es un tipo que cuando él la ve. ¿Sabes qué? Javier la ve. Listo. Claro. Ahora, él la ve. Entonces la gente que no la ve, inteligencia artificial, estamos acá en La Matanza. El estudio, yo no sabía, es en La Matanza, ¿no? Venía con el auto de recién y la típica, claro, vos a inteligencia artificial y La Matanza lo tienen que comer. Sí, pero ¿sabes qué? Esto viene igual. Entonces, además de resolver, no es una cosa o la otra, tenés que resolver el problema de la matanza, de los comedores truchos que se roban la comida, etcétera, eso hay que resolverlo, pero además hay una revolución tecnológica que se viene, que es un tsunami, y si vos no te preparás, es criminal. Entonces lo que estamos tratando es tratar de prepararnos y hacer lo mejor que podemos. Justo, como te decía, se alinean los planetas y tenemos una chance. ¿Va a pasar seguro? ¿Qué sé yo? No sé nada qué va a pasar, pero estamos tratando de hacer que esto pase y es un cambio muy importante en el tema más importante del mundo. Punto. A propósito de este tema internacional y el más importante del mundo, sobre todo para dentro de 5 años ya, donde no va a haber camioneros en la Argentina, por ejemplo. Entre otras cosas. Entre otras cosas. En la Argentina ni en el mundo. Pero bueno, eso lo reservamos para otra vez. Hay un dato interesante que todos lo vimos como una especie de disparate o más o menos, porque a Reidel... Sí. Milei dijo que iba a compartir con él el premio Nobel. El premio Nobel que le iban a otorgar a los dos. Exacto. La verdad que no fundamentó esto, pero justo es decir que de Soto, Sí, Huerta de Soto. Jesús Huerta de Soto, en España, dijo que si a Milei le sale todo medianamente bien, le van a dar el premio Nobel de España.
de economía. De Suecia. ¿Podemos verlo, por favor? Miren, no sé lo que pasará con Milei y su programa en Argentina. Solo sé dos cosas. Uno, que ya le debemos haber traído a la agenda y haber hecho popular la idea de la libertad, pero ya lo que ha logrado Milei tiene un valor inmenso, porque yo llevo 40 años repitiendo las mismas cosas y ahora ya tiene un eco universal. Y dos, como le salga medianamente bien, fíjense ustedes la que se organiza. Entonces sería para dar el Premio Nobel de Economía. Javier, Empieza. hay sin embargo un detalle en lo que dijo Milei sobre el tema del premio Nobel, que podría recibirlo si se lo dan, si le salen bien, como dice De Soto, que se pasó inadvertido para muchísima gente. Porque Milei dijo, el mejor economista de la Argentina fue Miguel Sidrausky. En general, muy poca gente, salvo los especializados, los estudiantes, algunos estudiantes, saben cuál es la historia de este economista argentino que murió apenas a los 28 años, que fue en alguna medida discípulo de Milton Friedman, que en alguna medida Friedman fue una suerte de mentor de él, y que elaboró algunas, algunas teorías tan relevantes y significativas que no solo se desarrollaba como un gigante de la economía, sino que para muchos, y esto lo mencionó el propio Milei, dijo que era el mejor economista de la Argentina. Milei sin duda no lo conoció, sospecho que habrá leído algo de él, fundamentalmente porque el que le metió la idea de esto es Juan Carlos de Pablo. Que creo que Juan Carlos de Pablo fue compañero, fue contemporáneo y creo que debe haber sido compañero de este señor Sidrausky. Pero se olvidaron de otro argentino economista, que no sé si merece el Nobel, pero sí que compite como nadie para ser el mejor economista de la Argentina. Nos estamos refiriendo a alguien que murió a los 87 años, docente, muy particular, que se llamó Julio Olivera y que tampoco la Argentina le ha dado el reconocimiento que merece. Y no sé si Milei también se ha acostumbrado a leer él, que en alguna medida fue socio de Víctor Tanzi en lo que se llamó el fenómeno del efecto Tanzi. Pero ya sobre eso hablamos en otro programa. Nos preparamos para recibir a Jaime Durán Barba y Javier les dice que en Superviel pagás tus consumos en cuotas sin interés aunque no tengas tarjeta de crédito. Abrí tu cuenta HIT gratis. Mirá. Hoy tu plata tiene que rendir como nunca. Por eso, abrí tu billetera Superviel y empezá a moverla. Porque tu plata se va para arriba cuando la pones a trabajar con inversión rápida. Tus gastos se van para abajo cuando ahorrás pagando con QR. Y cualquier pago podés convertirlo en cuotas aunque no tengas tarjeta de crédito. Movela con tu billetera Superviel. Abrí tu cuenta HIT gratis en superviel.com.ar. Le prometimos a Jaime Durán Barba, está acá. Obviamente vamos a hablar con él sobre las preferencias de la gente, los acontecimientos políticos, las elecciones en los Estados Unidos, el mundo manejado por tres viejos, alguno en situación intelectual cada peor que el otro. Estamos hablando de Biden, estamos hablando del compañero Trump, estamos hablando del Papa, podemos incluir algún otro. Pero antes de todo eso y del mundo local, quiero que escuchemos alguna reflexión de Jaime sobre el episodio de la desaparición, secuestro, vaya a saber uno, todavía no está definido, del chico Loan de Corrientes, que él tiene, nos va a contar ya, una observación distinta, no para encontrar culpables, pero sino para refrescarnos la realidad federal en la cual los argentinos no vivimos. Sí, buenas noches, Roberto, muchas gracias por la invitación, gracias, Javier.
Yo he dedicado mi vida a comprender cómo la gente opta políticamente y vitalmente por distintas cosas. Y he vivido en muchos países. Gran parte de mi vida viví en Argentina, que es el segundo país en el que más he vivido. Gran parte de mi vida también en México. Y lo que pude apreciar estos días en la televisión con el caso Loan es el abismo que existe entre los porteños y el interior indígena. Es evidente que por la tonada con que hablan las personas de esa provincia, tienen cultura guaraní. Exacto. Y a veces algunos porteños dicen tienen una religión que está mezclada con elementos africanos, y no es así. La inmensa mayoría de los católicos de América tienen una religión mezclada con creencias indígenas. Y estos también, cuando uno ve los santos, San Antonio, San Juan, San Antonio es uno de los santos a los que se celebra, y San Juan sobre todo, ahora que es la Navidad propiamente dicha del hemisferio sur. O sea, es el solsticio de invierno, es el momento en que el día que estaba decreciendo con el invierno se establece. Solsticio significa eso, no crecer ni decrecer. Y empieza a crecer otra vez. Los antiguos creían que el sol se estaba muriendo. Entonces en México la religión de varios pueblos americanos, entre ellos los aztecas, veneraba a Huitzlin o Potzli. Huitzlin es en náhuatl colibrí, o Potzli zurdo. Ajá. Era el dios de la guerra al que le hacían sacrificios humanos enormes para que no se muera, porque pensaban que cuando llegaba el mes de diciembre estaba muriendo, bajaba al inframundo. Y para que no se muera, hacían cosas con sangre para que resucite el 25 de diciembre. ¿De ahí viene esto del San la Muerte? No, pero está vinculado a eso, sí. Hay una serie de santos, como hay aquí el Gauchito Gil. Claro. Exacto. Hay muchos santos populares que son, aunque sea redundante, muy populares, muy populares. En Roma pasaba lo mismo, temían que se muera el sol, y 300 años antes de que nazca Cristo empezó la religión esta con los Saturnales, presidida por sacerdotes que se llamaban pontifex, que eran hacedores de puentes, constructores de puentes. Eso significa pontifex. Sí. Esa es la cuenta del Papa Francisco. En Twitter, la cuenta del Papa Francisco es pontifex. Claro, esto cuando Julio César captura el poder de Roma, él se proclama pontifex sumus, sumo pontífice. Y desde entonces los emperadores romanos fueron siempre sumos pontífices, hasta el año 365, en que el entonces emperador renunció a ese cargo y se lo pasó al obispo de Roma, que desde entonces se llama sumo pontífice. Sí. Claro. Pero era una religión del sol también, que igual que la azteca, el 25 de diciembre celebraba el renacimiento del sol. Eso pasa en Sudamérica. Ahora, ¿vos haces algún tipo de relación entre esos cultos y el episodio presuntamente luctuoso del chico? Yo creo que lo central es que vivimos en culturas distintas y no nos damos cuenta de eso. Esa gente que está ahí, yo he estado mucho en Paraguay, muchísimo en México, en Perú, en Bolivia, nací en Ecuador. Conozco mucho la religión mezclada con religiones indígenas y me encanta. Es una cosa interesantísima. La Virgen de Guadalupe es una diosa indígena, es Tonantzin del Tepeyac, que fue adoptada por los españoles después. Pero tienen ellos una visión de la vida, de la muerte, de la sociedad, de la relación interfamiliar, que no es la que tienen los porteños. Y entonces hay muchas cosas que yo siento que no están entendiendo. Esta gente vive otro mundo en el que varios de estos no tienen ni celular, de los que están en el sitio de Loan. Y no es una crítica, no es malo ni bueno, son distintos. Yo he vivido también en Asia, he vivido también en África. Son pueblos distintos y uno dice, no soy ni superior ni inferior, pero hay concepciones distintas. Y yo creo que en esta provincia hay una concepción del mundo y de la vida que uno tiene que aprender más, y para los habitantes de esta maravillosa ciudad, que es un mundo en sí mismo, es más difícil entender
que para quienes hemos viajado por pueblos en que hay mucho componente andino. Bueno, podemos pasar un poquito más a este mundo nuevo en el cual de pronto dirimieron el otro día en forma patética el señor Biden y el señor Trump. ¿En qué termina esto? Donde también una persona como el Papa, ya grande, con algunos desvaríos también en algún sentido, respaldando políticamente a candidatos. ¿Cómo termina todo este mundo? Yo he vivido también buena parte de mi vida y trabajo en una universidad norteamericana en Washington. He seguido todos los procesos electorales norteamericanos con gran interés. Y gracias a la universidad he podido contar con encuestas y estudios para hacer mis análisis. Nunca vi un debate entre dos personas tan poco calificadas para la presidencia del país más grande del mundo, más importante del mundo. A mí me da mucha pena, yo en Estados Unidos simpatizo mucho con los demócratas, pero Biden está out. Está almidonado, digamos. Sí, yo creo que la vejez es un tema que tiene que ver con la edad, no es solo eso. Mi filósofo favorito es Bertrand Russell, que a los 93 años escribió unos ensayos maravillosos. No es un problema de edad, es un problema de cómo está tu mente. Russell era un genio maravilloso. Biden está ido. Pensar que esa persona puede tener en su mano el botón que puede desatar la guerra nuclear, aterra. ¿Te aterra más Biden que Trump? ¿O viceversa? A ver, Biden por su nulidad. La portada del Time que salió ahora es impresionante, el Panic. Trump, porque es en cambio el típico exponente de esta nueva política que carece de lógica, carece de ideologías, carece de ideas, es un hombre del espectáculo. Pasó de un reality show a hacer un espectáculo más espectacular, no ser redundante, pero y más vulgar. Así son los nuevos líderes en general. Pasamos entonces ya a la Argentina. Claro. Javier, te doy la posibilidad de preguntar. ¿En eso crees que fue un error de Javier Milei asociarse a la figura de Trump en un periodo eleccionario que en Estados Unidos, siendo que Argentina tiene cierta necesidad de complicidad por lo menos del gobierno de Estados Unidos? Es una idea aventurada porque en Estados Unidos no existe una elección nacional. No existe. Ni siquiera hay una autoridad federal para las elecciones. Claro. Cada estado hace lo que le da la gana. En unos hay un tipo de elección, en otros otro tipo de elección. Y quien gana los votos en todos los estados menos uno, se lleva todos los representantes de ese estado para arriba. Entonces, en este momento decir que ya ganó Trump es peligrosísimo. Basta con que en los estados de los Grandes Lagos del norte, que fueron las grandes bases demócratas que desertaron en los últimos años de lo que decían las unions, los sindicatos, por la reacción que tienen contra Silicon Valley, basta que cambie un 5% en cada uno de esos estados y gana Biden. Es muy peligroso. Meterse en una elección extranjera es equivocado. Yo creo que uno debe esperar el resultado. Y en general meterse en la política ajena es muy equivocado. Tampoco te gusta eso de lo que él dice sobre el español, del socialista ni Lula, etcétera. Ahora, ¿no será un problema también de edad? Porque, digamos, están como encarando la política exterior con otros modales. Sí, yo a esa edad viajaba y ponía bombas y hacía unas manifestaciones furibundas contra la guerra de Vietnam. Y era un dirigente estudiantil furibundo. Entonces yo me fui a Estados Unidos, me fui a Oslo. No te quejes de Milei entonces. Pero no era presidente. Una cosa es ser dirigente estudiantil furibundo y otra cosa es ser presidente. Yo después fui jefe de gabinete del Ecuador y medía cada palabra que decía, porque estaba delegado para hacer la paz con el Perú. Entonces, cada palabra con cada país estaba pesada. Cuando era dirigente estudiantil, no hay ningún problema. Cuando eres dirigente estudiantil, incendias lo que pasa, gritas lo que quieras, pero son etapas de la vida. Milei está fundiendo dos etapas, la del agitador y la del presidente. Y finalmente,
¿qué le importa a la Argentina que los chinos sean comunistas? Es un gran comprador de soja, Sí. es la potencia mundial a la que necesitamos económicamente. Entonces hay que llevarse bien con ellos aunque sean comunistas. No es nuestro problema. Además de que hay que entender que es el comunismo chino, que es algo muy complejo, porque son comunistas, pero tampoco son comunistas. Exacto. Es un país capitalista. ¿Qué le importa que el presidente Lula sea socialista cuando en realidad, además, preside una alianza de partidos en que está desde la extrema derecha hasta la izquierda? Y Lula es un personaje espectacular. Yo trabajé en las elecciones cuando él terminaba su periodo en 2010, asesorando a Marina Silva, Sí. y pude tratar a Lula, conocerlo. Es un tipo extraordinario, que no piensa lo que Milei, sí, pero ese país es nuestro principal socio comercial. No, y además es un gigante. Además es un gigante. Lo mismo pasa con México. En Argentina tienen una visión muy equivocada de México y en México una visión muy equivocada de Argentina. Yo he hablado con presidentes, tipos de ese nivel en ambos países, y a veces me dicen, México es un país centroamericano, ¿no? No tiene nada que ver con Centroamérica. México es un país norteamericano. Hay 3 países de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México. Y México tiene 3 veces más que la población, que toda la población de toda la Argentina. Tiene una economía inmensa, tiene una institucionalidad enorme, porque los 3 países norteamericanos tienen viejas democracias. Gracias. Canadá de toda la vida, es parte del Reino Unido, Estados Unidos 200 años y México más de 100 años. Son países institucionales en que hay división de poderes. Son países de otro estilo, que no tienen nada que ver con estos payasos que están en el ALBA, presididos por Maduro y Sí. por Ortega, y son 14 islotes de filibusteros del Caribe, que no son países. Uno de esos países tiene en todas sus fuerzas armadas menos hombres que la policía del condado de Dade en Florida. Entonces, Te sigo trayendo un poco más acá. Vos en alguna medida estuviste en la primera etapa del gobierno de Milei, de Mauricio Macri. Mauricio Macri en todo ese periodo no sacó ninguna ley en 6 meses de las que les interesaba. Ahora parece que Milei sí lo puede hacer. ¿Vos cómo ves la confrontación entre el periodo ese de Mauricio, que no pudo hacer lo que quería, y que Milei ahora no sé si hace todo lo que quiere, pero que parece que va a hacer gran parte de lo que quiere? mira, yo creo que hay que poner las cosas en su tiempo. Mauricio fue el primer presidente no peronista y no radical en un siglo. Fue el primer presidente no peronista que pudo terminar su periodo. Cuando él subió al gobierno, estaba instalado en Argentina que quien no sea peronista no puede terminar su periodo. Bueno, con Milei pasa lo mismo. O pasó lo Sí, mismo. pero vamos a ver si termina. O sea, Mauricio terminó. O sea, fue el primer presidente que hizo esas cosas. Si Mauricio no abría el camino, Milei no habría existido. Mauricio hizo cosas que abrieron el camino, después cambió de estrategia para hacer todo lo inverso desde que perdió las elecciones y logró perder, cosa que era difícil, porque cuando perdió las elecciones, Mauricio perdió con 41% de los votos. Si el gobierno de quien le ganaba le iba mal, la bandeja estaba servida para volver al poder. Cambió de estrategia, hizo un PRO aburrido, anticuado, todo lo contrario de lo que había hecho durante 15 años, y logró perder. Perdón, y abrió un espacio para que entre Milei. Perdón, Jaime, pero tampoco manifestó voluntad de querer volver a ser presidente, que es uno de los problemas que yo creo que tienen los líderes políticos, como él y como Cristina Fernández de Kirchner, que quieren regir, quieren mandar, quieren establecer, pero que no te ofrecen la posibilidad de, bueno, yo seré presidente y por lo tanto te puedo abrir determinadas puertas. Cuando publicó su libro Segundo Tiempo, Mauricio claramente quería ser presidente. ¿Segundo tiempo de qué? Sí, sí. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que la forma en que condujo al PRO le llevó a una creciente hecatombe y a una impopularidad brutal. Mauricio está ahora entre los líderes más impopulares del país. También porque hizo algo insólito que un expresidente no debe hacer, que es hablar contra sí mismo. Él dijo que su gobierno había sido un fracaso, que él había fracasado. Sí.
Y cuando tú has sido presidente y afirmas que has fracasado, la gente te cree. Es un disparate. Vos, Javier. Ahora, con relación a Milei y este ajuste grande que hizo, números que no le están dando muy bien, por lo menos en materia económica de la diaria, ¿crees que con Milei se queman los manuales de política económica por esto? Que decían, me acuerdo que una recomendación se decía que el mito era que se le recomendaba a Macri no hacer un ajuste porque eso era condenarse a perder una elección. Bueno, Milei está por ahora mostrando que eso no es tan real. ¿Es un fenómeno puntual de Milei o es realmente una nueva etapa? Hay una nueva etapa en el mundo, totalmente distinta de la anterior. Yo creo que Milei es una persona que se comunica espectacularmente bien. Es un gran comunicador, un tipo muy inteligente. Tiene en su equipo gente que se preparó años académicamente para esto. Eso porque trabajó al lado tuyo. Sí, claro. Santiago Caputo. Claro. Santiago es un tipo brillante, inteligente, culto, que sabe hacer estas cosas. Y varios que están con él, que también se formaron conmigo, son eso, son como fueron también discípulos míos los que lograron el triunfo de Boric en Chile y en varios países, y el socialismo en España, un chico al que yo le dirigí la tesis. O sea, gente que se formó académicamente en una universidad y aprendió a hacer estas cosas, si es inteligente, puede hacer cosas ingeniosas. Y el equipo que tiene cerca de él, Milei, es un excelente equipo. Ahora, una cosa es comunicar. Eso para la campaña basta. Porque el candidato ofrece. Claro. Y si pasa, pasa. Otra cosa es gobernar porque la gente al presidente le pide, además de la buena comunicación, que pasen cosas reales, en el mundo real. El presidente es alguien que debe lograr que la gente sienta que vive mejor con su trabajo. Si no vive mejor, va a aguantar un rato, pero si no mejora. El gran problema de todo gobierno no es la macroeconomía, que a la larga, a mí personalmente me importa un rábano, no entiendo tampoco, ni he estudiado, ni... La microeconomía es la complicada. Nosotros hicimos varios estudios cuando estaba la elección y estaba claro para la gente de clase media baja, que el principal problema del país era la economía. Y cuando profundizabas, ¿qué significa eso? El poder darle a mi hijo un helado cuando voy al parque. Ese es el gran problema del país. El poder comprarme cosas mejores. El poder... Perdón, eso justifica el triunfo de los populismos. De los seres humanos. Sí. Cuando Churchill ofreció sangre, sudor y lágrimas, perdió las primeras elecciones en las que se presentó. Bueno, después de ganar la Guerra Mundial. Exacto, sí. Y ganó la Guerra Mundial. No fue poco lo que hizo. Bueno, para Gran Bretaña no sé si fue tan bueno, pero no importa. Pero fue una hazaña ganar una guerra mundial. Sí, claro, absolutamente. A su casa, gracias por la guerra, déjenos vivir en paz. No queremos sangre, sudor y lágrimas. ¿Vos decías, Javier? No, y con relación a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri, que vos decías que no pudo, y tal vez hay otros que piensan que Mauricio no quiso hacer. ¿Es un reproche que a la distancia crees que si Mauricio se hubiese animado a hacer un poco más, había, teniendo la experiencia ahora de Milei, que había plafón popular para sostener reformas? Se habría caído. Se habría caído. Claro. La gente le aguanta a Milei porque es un comunicador espectacular, porque el mundo se fue complicando cada vez más. Y yo creo que estamos en un mundo que va al caos inevitablemente. El mundo va al caos. Y en este mundo es más fácil hacer esas cosas. El periodo de Mauricio fue de una Argentina que todavía tenía otras instituciones y otras formas más serias de hacer política. Yo personalmente he estudiado mucho cómo se hace la actual política, cómo funcionan las redes, etcétera, pero no es del mundo que a mí me habría gustado. A mí me habría gustado que gane en las elecciones el candidato que mejor sepa hablar de poesía. Eso es lo que me habría gustado. Bueno. Pero entiendo que a nadie le importa un carajo la poesía. Sos un romántico, digamos. Sí, pero es lo que me gusta. Ah, yo está bien. leo el teatro de Yeats, pero
de eso... Ahora, a vos no te contratan por enseñar Para poetas, poesía, claro. porque, No. porque te guste Apollinaire, Rubén Darío, lo que quiera. A vos te contratan sobre algo concreto, cómo ganar las elecciones y cómo no Y perderlas. normalmente las gano y por eso me contratan mucho. Y decime, Es muy raro que yo pierda una elección que estoy asesorando. cuando vos hablaste de que la elección de Estados Unidos es tan diferente a como la gente cree, también la elección de medio término en la Argentina es muy diferente a lo que es una elección nacional, por el tema de justamente de los estados provinciales que defienden otras cuestiones que no son exactamente nacionales. En ese plano, ¿vos cómo ves la orientación de este partido de Milei, esto que no sé si crece o no crece, y si alcanza para Milei y para conseguir la adhesión de la gente, bajar la inflación? Si eso es suficiente. Eso no es suficiente de ninguna manera. A la larga, al ciudadano de a pie, ¿qué le importa más? ¿Comer mejor o que baje la inflación? La inflación no existe. ¿Qué me importa la inflación? Si es que subiendo la inflación yo como mejor, voy más al cine, les doy más cosas a mis hijos y tengo una vida mejor. Pero perdóname, esa misma gente también piensa que tiene necesidad de ahorrar para darle una mejor vida a sus hijos, y en las condiciones por las cuales le facilitan o le regalan algunas cuestiones para poderle comprar un helado al chico, esa persona sabe que no tiene destino para el futuro de sus hijos. Creo que esa es la razón por la cual mucha gente votó a Milei. No. La gente votó a Milei como está votando en todo el mundo porque votó en contra de. Siempre se vota en contra de. Antes los consultores políticos tratábamos de que voten por el candidato. Ah, bueno, pero en general... Y así fue hasta hace 10 años. Así fue yo me formé en Estados Unidos con Napolitan. Decíamos, ante todo hay que lograr que el candidato tenga el doble de positivas que negativas. El maestro Napolitan decía, si alguien tiene más de 35 negativas, debe retirarse. En la elección del señor Trump con Hillary Clinton, ambos tenían más del 50% de negativas. Ambos debían retirarse. Porque la gente votaba por Hillary para detener a Trump. Y votaba por Trump para mandar al diablo al establishment. Y Hillary, con sus formas, no importa los contenidos, Sí, sí. con sus formas parecía una señora de la sociedad de Wall Street. Y había que votar contra esta vieja rica. Antipática, además. Yo creo que habría sido la mejor presidenta de Estados Unidos. Una Eso mujer es otra cuestión. preparadísima, equipos maravillosos. Pero sí, lo que tú dices es cierto, era antipática. Yo escribí algún papel para la campaña demócrata diciéndoles, ustedes no van a lograr con una señora tan empaquetada y con traje sastre los votos de Bernie Sanders. Los votos de Bernie Sanders son gentes que están queriendo ver el Festival de Woodstock en un palco comiendo pochoclo. Woodstock, pero cómodos. Sí, claro. Y esta señora parece una señora de los grandes cócteles de Wall Street. Es una brutalidad. Yo creo que el Partido Demócrata en Estados Unidos agrupa a muchos de lo que podríamos llamar, ellos llaman liberals, pero Sí. progresistas o algo así. Y no creo que Biden represente eso de ninguna manera. Bueno, pero ganó. Ganó por la estructura norteamericana. O sea, en la elección norteamericana tú tienes que ganar casi 30 elecciones distintas, Sí. que no tienen nada que ver una con otra. Y no importan mucho los votos. Ahora que estuve conversando con algunos amigos, decían, deberían sacarle a Biden y poner un líder de California que tenga los votos de los millones de votantes de California. Le digo, no, porque no importa en California si tienes 2 millones de votos más, 10 millones de votos más, claro. todos los delegados van a ser demócratas. No hay remedio, así es la vida. Y si la diferencia es un voto o 10 millones, da lo Es lo mismo. mismo. Hay que lograr conseguir los delegados de los estados switchers, de los que a veces tienen mayoría demócrata, a veces o son- republicana. Pero unos pocos votos de un pequeño estado switcher sirven más que 10 millones de votos en California. Es un sistema muy complicado. De hecho, ha habido presidentes
y el caso de Trump y Hillary fue ese, en que quien obtuvo más votos no llegó a la presidencia. Bueno, ocurrió en otros países también, ¿no? El Uruguay, por ejemplo. Ahora, yo me quedé con una cortita, pero volviendo a la Argentina, por esto que decís de que a la gente le importa más comer mejor que baje la inflación. ¿Avisorás a largo plazo o a mediano plazo una caída en la imagen de Javier Milei? Porque hasta ahora ese fenómeno no parece haberse dado, porque si bien la gente pareciera estar en algún sentido peor, entiende que el proceso es para bajar la inflación y para obtener beneficios macroeconómicos que todavía no percibe. ¿Vos creés que eso va a tener un impacto en la imagen, en la popularidad de Javier Milei? Si esto sigue así, sin ninguna duda. Finalmente, yo estudié algunas carreras universitarias, pero la más útil fue la de filosofía. Lo que tengo es una cabeza lógica. Y finalmente, la lógica es esa. Si tú vives peor, vas a terminar enojándote. Puedes aguantar un tiempo si es que hay esperanzas de que vivas mejor en adelante, en un periodo corto, pero eso no es infinito. Eso no es infinito. Porque si tú ves todos los estudios contemporáneos, dicen que la gente se ha vuelto mucho más utilitaria y mucho más lúdica. Hay cantidades de estudios, pero ¿cuánto tiempo empleaba la gente en jugar hace 20 años y cuánto ahora? Ahora, pues... Sí, el doble. Bueno, ahora es un horror. Sí, sí. Ahora es viven un horror. Jugando. Los chicos viven jugando. Todos. No, todos. No, pero los chicos ya están formados para seguir jugando el resto de su vida. Sí. Es un escándalo. Bueno, en eso creo que se rompen todas las cuestiones de tipo liberales, pero no entremos hoy en eso. Vos decís, bueno, la vida útil política de Milei en estas condiciones tiene, digamos, un plazo fijo en algún sentido. Ahora, ¿quién es el que puede sacar ventaja de eso? Porque lo que uno ve es que Cristina está para museo, que todos. Mauricio... Todos para museo. Sí. Massa... Por el momento pasa aquí lo que ha pasado en todo lado. Caducaron. Cuando de pronto vas a tu cocina, ves las latas y todas han caducado hace 2 años. ¿Qué hay que hacer? Botarlas a todas. No hay remedio. ¿Qué pasó con Copey y AD en Venezuela? Desaparecieron. ¿Qué pasó con todos los partidos ecuatorianos? Desaparecieron. ¿Qué pasó con APRA y AP en Perú? Desaparecieron. Y acaba de desaparecer con la concertación en Chile, que gobernó tantos años, y la derecha del presidente anterior. Desaparecieron. Es un fenómeno general. En México, que es un país que conozco mucho, Andrés Manuel tuvo la inteligencia de armar un movimiento contra su propio partido. Incluso. Contra PRI, contra PAN y contra PRD, que fue su partido. Armó este movimiento que se llama Morena, que es Movimiento de Renovación Nacional, antipartidos, y con eso ganó la elección de una manera brutal. Discutiendo la elección mexicana con políticos mexicanos hace poco, decían hay que lograr, y esto tiene aplicación para Argentina, un gran frente de oposición. Les dije, con eso se hacen pelota. Y entonces, si logran la unidad de la oposición, ¿cómo le van a ganar a Milei? Porque Milei es el elemento destructor de la mayoría de los partidos políticos o de esas expresiones. Un gran frente de oposición va a ser una coalición de momias a las que les van a hacer pelota. Tiene que venir alguien más loco que Milei y ganarle. Bueno, por lo menos ahora parece que están todos cerca de él, los locos. Bueno, pero pasan muchas cosas en la vida. No. Lo que no es posible es que vuelvan las momias. Porque, y te digo, eso tiene que ver con la experiencia. Mira, México, Venezuela, Ecuador, Perú, Colombia, cuando suceden estos fenómenos, se produce un terremoto y caduca la antigua clase política más por sus formas que por sus contenidos. No importa lo que piensen. Jaime, esas momias pareciera que no se quieren ir todavía. ¿Esas las retira la gente en una elección? Sí. Las retira la gente. O sea, van son solas. Aunque tengan buenas ideas. Porque no es un problema de ideas, es un problema de formas. Claro. Milei no ganó porque tenía un plan de gobierno magnífico y bien estructurado. No. Ni plan. No, pero era capaz de cantar cuando lanza un libro. Cosa que ni vos ni yo habríamos hecho al lanzar nuestros libros. A mí porque no me dan la oportunidad. Claro. Sí, yo estaba pensando, de pronto hago lo... Vos sabes que
el presidente Clinton, cuando fue candidato por primera vez, lucía muy joven, tenía lo que los Sí, gringos claro. llaman baby face. Era joven. Y entonces se pintó el pelo de blanco, 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 con una tintura que además hacía parecer que tenía una especie de halo de santidad. Ajá. Esto fue lo que hicieron los de Sordel, yo tuve relación con ellos. Y entonces le veías, y los norteamericanos son muy religiosos, veían Claro, un tipo la que imagen tenía de un santo, la imagen de un era santo. un santo. Bueno, Supo también lo hicieron- pintarse bien el pelo. También le hicieron tocar el saxofón. Hablando Bueno, pero de eso esta le gustaba y era más cuestión natural. histriónica. Lo de la pintura sí era bien Sí. estudiado. O sea, ¿cómo hacemos para que este parezca santo? Le pintaron. Perdóname. Yo estaba pensando para lanzar mi Sí. próximo libro, me pinto de azul el pelo y vas a ver Claro. lo bien que me va a ir. Algunos libros más se van a vender. Sí, sí. En consecuencia, nos despedimos Sí. de Jaime, por lo menos, diciendo que hace falta el loco opositor. Que aparezca un loco más loco. O que alguno de los opositores se reconstruya, porque hay muchas cosas que hay que hacer. Lo que plantea mi ley sobre el polo de desarrollo de la inteligencia Sí. es una gran idea, pero no tiene ni pies ni cabeza. Porque eso se desarrolla en ciertos ecosistemas. Yo he estado yendo mucho a California, mucho, Sí. a Berkeley. Ahí hay una interacción entre la inteligencia artificial, la computación cuántica, el Internet de las cosas, y en ese mundo crece la inteligencia artificial. Aquí, desventuradamente, estamos muy atrasados. Nuestra educación es lamentable en toda América Latina. Sí, sí. Entonces, ¿cómo cual- nuestros jóvenes van a afrontar un salto tecnológico de ese estilo? De cualquier modo, Jaime, hay que reconocer que en la Argentina surgieron estas unicornios que quizás no sé si representan esa generalidad de cierto analfabetismo cultural, pero que en alguna medida han tenido un gran éxito en el mundo. Eso demuestra que la capacidad de instalar a los argentinos vale para eso. Yo creo que un tipo como Marcos Galperin es un tipo interesantísimo. Porque Sí. No solamente por la empresa, sino por lo que piensa sobre Claro. cómo desarrolla. Pero cuando tú vas a Silicon Valley, es una sociedad entera que funciona así. O sea, tú en ninguna hamburguesería vas a oír a alguien que defiende el terraplanismo como algunos funcionarios de mi ley. O sea, la gente está desconcertada por los últimos registros del telescopio James Webb, que ha ubicado 7 eventos seguramente antiguos, más antiguos que el universo. Y de eso conversan en las hamburgueserías. Yo he estado ahí, Sí, oye, sí, sí. ¿viste? ¿Y qué será? Es que hubo un universo antes, hay universos paralelos. Si yo le digo, no, espérate. Con mi ley llegamos hasta Di- Moisés. Discutamos si la Tierra es plana. Me avientan un bife y salgo a la hamburguesería por idiota. Te agradecemos mucho, Jaime. Te despedimos. Nosotros nos vamos a ir, volvemos el próximo domingo, sin olvidar un tema, que es el caso Luan, porque en última instancia uno también tiene que hablar de eso, y aparte de la introducción que él nos dio sobre las diferencias de tipo cultural y religiosa de la misma Argentina. Sí. Javier, hoy ocurrió el episodio que un fiscal... Sí, los fiscales federales pidieron la detención de la tía de Loan, que es la que denunció el accidente, el supuesto accidente, y la jueza rechazó la detención de la tía, y por eso hubo una especie de manifestaciones para tratar de, el pueblo tratando de tomar justicia por mano propia. En el tema este judicial, del cual le venimos hablando bastantes, y sobre el cual hay que recordar que hace 15, 20 días acá hablamos sobre la ampliación de la Corte, Sí. para poner mujeres. Me parece que está avanzando esa iniciativa. Sí. Pero independientemente del problema judicial, quiero decirles que este caso de los fiscales con la jueza, Sí. si en lugar del caso Luan lo extendemos a todo el tema de la lucha contra el narcotráfico, ya podemos imaginarnos dónde vamos a estar en los próximos 5 o 6 años en la Argentina, porque ya estamos enterrados en el narcotráfico. Pero si siguen estas cuestiones de la justicia, creo que el destino Sí. es muchísimo peor, muchísimo más cercano y mucho más peligroso. Hasta el domingo.